Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Mancilla. Hoy día estamos con Iván Flores, quien es gerente comercial para Sudamérica de Elecmetal. Lo invitamos a esta conversación, un poco en la misma línea de la que hemos venido teniendo con otros proveedores que fueron evaluados en el ranking de proveedores de la minería. También con el objeto de poder levantar alguna idea o algunas buenas prácticas que ellos han desarrollado y que de alguna u otra manera han incidido en que sean evaluados o elegidos como proveedores destacados dentro de los distintos segmentos del ranking. Ya. Y en esa línea, Iván, me gustaría partir con algo bien general y de ahí nos vamos metiendo un poco en las cosas particulares. Pero este año para Elecmetal fue, en el ranking a propósito, fue bien importante porque lograron muchos reconocimientos, tanto en las categorías espontáneas como en las categorías de segmento de componentes de molienda y chancao. Particularmente en las menciones espontáneas aparecieron como mejor proveedor nacional y mejor proveedor innovador. ¿Ya? Y también ganaron sustancialmente en las categorías de componentes de chancado y de molienda. ¿Cómo lo evaluaron internamente? ¿A qué se lo acreditan, digamos? Porque a propósito de que están en el fondo ustedes ganando posición en un segmento que es bien competitivo. Es un segmento donde participan los OEM, las grandes marcas internacionales, ¿no es cierto? Y ustedes como proveedor local han sido bien competitivos ahí, los segmentos y también bien reconocidos. ¿Han hecho alguna evaluación interna? ¿Han sacado algunos puntos fuertes? ¿Han sacado alguna idea? Ahí cuéntanos un poco. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de contarles más detalles de cómo hemos visto este reconocimiento de los clientes. Primero, lo recibimos con mucha humildad, con mucho agradecimiento. Para nosotros es cuanto más valioso que sean los clientes los que reconozcan la posición de Elecmetal y cómo nos sienten. Y nuestra evaluación interna, yo te diría que parte desde la perspectiva más valórica y estratégica. Valórica porque para nosotros siempre las personas han estado primero y nuestros clientes no son la excepción. Nosotros lo entendemos así y entendemos que la relación cercana que generamos busca hacerse cargo de esas necesidades más íntimas de nuestros clientes, de esos dolores, de esos sufrimientos para poder cumplir con sus propias metas y nosotros hacernos parte de eso. Y por lo tanto, desde esa perspectiva sentimos que es maravilloso que los clientes lo sientan así también, que sientan que cuando innovamos lo estamos haciendo por ellos, que cuando nos tratamos de hacer gestiones para estar cerca de sus necesidades, es una visión de largo plazo la que nos guía, no hay oportunismo. Y eso también yo te diría que es satisfacción interna, es darnos cuenta que la estrategia que hemos desplegado durante los últimos 20 años, el mercado la reconoce y la valora. Elecmetal hace 30 años atrás era una pequeña planta en Vicuña Maquena con Ñuble, y hoy día es una compañía chilena que opera en el mundo, que tiene plantas en el mundo, que ha obtenido un liderazgo en los segmentos en los que participamos. Y como tú bien mencionabas, compitiendo con OEMs reputados y que hacen muy buena labor también y que han estado por muchos años también en el mercado. Y por lo tanto, eso yo te diría que también es un elemento de orgullo para nosotros, de sentir que estamos compitiendo y siendo reconocidos en esas categorías. Así que nada, no. Finalmente Sí. yo te diría que la sensación es de mucha responsabilidad también, de poder mantener esto, de poder incrementarlo incluso. Nuestra expectativa y nuestras sensaciones de que nuestro tamaño nos permite tener grados de flexibilidad adicionales a la de nuestros competidores y por lo tanto lograr customizar, lograr generar soluciones tailor-made de manera bastante más rápida, de bastante manera más efectiva que otros participantes del mercado y esperamos que eso siga siendo una ventaja competitiva en el futuro.
Así que no, De acuerdo, estamos contentos, satisfechos, pero no nos quedamos aquí. de Vamos acuerdo. por más. Qué bueno. Oye, Iván, mira, nosotros hace muchos años que hacemos estudios, más allá del ranking de proveedores en particular, y nos ha tocado estudiar harto el segmento de componentes de gas, de repuesto, etcétera, para chancado y molienda. Eh, Me acuerdo personalmente que hace como 10 años aproximadamente las opciones alternativas, llamémoslo, las opciones alternativas al OEM no eran muy reconocidas, principalmente por el tema de la calidad. Eh, bueno, habían varios temas, entre ellos la amplitud de la oferta, ¿no es cierto?, de la cantidad de componentes, la durabilidad, la disponibilidad, la calidad de la pieza en particular, el respaldo de la propia empresa detrás del, del componente, etcétera. Pero particularmente la calidad, o sea, estaba la presunción y probablemente basada, bien fundada, digamos, en ese minuto, estamos hablando hace 10 años atrás, que el OEM era en calidad mucho mejor que cualquier alternativa. ¿Ya? Eh, Sin embargo, viendo las evaluaciones de este año, ustedes, por ejemplo, obtuvieron una súper buena nota de calidad, calidad y por sobre el OEM. Entonces, la pregunta es cómo se pasa de esa realidad hace 10 años a esta realidad hoy día, en particularmente en un atributo tan importante como ese. Mira, yo diría que aquí no hay balas de plata ni milagros. Aquí hay décadas de trabajo. El Elecmetal originalmente siempre basó su prestigio en la calidad de sus productos, eh, principalmente en lo que era en ese entonces la planta de Vicuña Maquena, pero con una alta orientación al producto. Y básicamente era fabricar el producto a acero de más alta calidad que pudiéramos. Eh, pero a una escala y con unas instalaciones que venían de hace 100 años atrás. Y yo te diría que hay dos o tres elementos importantes en la transformación de las últimas décadas, y que es la habilitación de plantas de clase mundial alrededor del mundo. Ese es un elemento que sin lugar a dudas es distintivo. La mayor capacidad de producción de revestimientos de molino en el mundo, por ejemplo, es del metal. Hoy, después de 20 años perseverando en ese esfuerzo, el mayor productor de revestimientos somos nosotros, con plantas en China, en Estados Unidos y en Chile. Eh, y esperamos mantener ese liderazgo en la próxima década y seguir incrementándolo. Eh, y las plantas que tenemos son plantas efectivamente que marcan lo último en tecnología disponible para estas aplicaciones, eh, y por lo tanto eso nos da un hándicap favorable sin lugar a dudas. Un segundo elemento que yo entiendo relevante a la hora de hablar calidad es escuchar atentamente las necesidades de los clientes. Uno puede fabricar productos muy buenos, pero finalmente si están mal preparados para lo que los clientes lo requieren, en realidad la percepción de calidad es bien pobre. Y yo creo que ahí hay un esfuerzo muy grande de Elecmetal de customización, de cercanía a los clientes, de escucharlos y de atender esos requerimientos que no siempre tienen que ver con el rango de dureza de un producto o con una geometría en particular, sino con los elementos que generan satisfacción en los clientes. Eh, Algunos de los cuales pueden ser tan básicos o sencillos como entregar a tiempo, que uno a veces lo considera un must, un obvio, pero, pero no siempre está disponible. Y ese esfuerzo, por ejemplo, de las entregas a tiempo en el metal está presente hace 20 años, cuando todavía las empresas mineras ni siquiera lo medían. Nosotros ya lo controlábamos y lo teníamos asociado a nuestras evaluaciones de desempeño. Eh, y por último, yo te diría que hay un esfuerzo permanente de innovar. Innovar en procesos, innovar en las maneras de gestionar y administrar los negocios, eh, en generar buenos contrapesos entre las áreas comerciales, operativas y de calidad, de tal manera que efectivamente siempre el interés del cliente esté gobernando esta relación que a veces es tensa. Entonces yo diría que en el fondo han sido décadas de aprendizaje para poder llegar a que los clientes lo vean y finalmente lo reconozcan. Iván, la innovación, ¿cómo juega acá? ¿Cómo juega en términos de la calidad? ¿Cómo juega en términos del servicio general al cliente, el aftermarket?
en todas las líneas de relacionamiento con el cliente, ¿influye en algo? ¿Lo ven ustedes materializado y en qué lo ven, en el fondo? Sin lugar a dudas, el mercado chileno en particular es un mercado que yo calificaría como muy innovador. Nosotros tenemos la fortuna de estar expuestos a muchos mercados mineros alrededor del mundo, eh, y esa exposición a través de nuestras propias plantas y clientes alrededor del mundo nos ha permitido graduar. Y cuando digo graduar es entregar a cada cual lo que está buscando. Eh, y en algún momento nosotros vimos en el mercado americano principalmente eh, importantes avances en términos de consistencia de los productos, pero más bien con una mirada de estoy conforme con lo que tengo. Sin embargo, en Chile, los operadores mineros en general, si la planta puede pasar 100.000 y ese era su diseño, siempre van a estar buscando el 110, el 120, el 130.000. Y eso genera un ambiente propicio para innovar. Yo recuerdo nuestras primeras interacciones hace ya casi 20 años con los clientes americanos a través de nuestras filiales allá. Y nos decían, si no está roto, ¿para qué lo reparas? Y en cambio acá el pensamiento es un poco diferente. No está roto, pero puede estar mejor. Y por lo tanto eso yo te diría que genera tierra fértil para empresas como nosotros, que tienen capacidad técnica, que tienen recursos para en el fondo invertir en investigación y desarrollo y que tenemos la decisión de hacerlo. Nosotros muchas veces guiamos innovaciones que entendemos que el mercado está pidiendo pero que no logra articular en un producto o en una aleación o en un elemento en particular, pero que entendemos que son elementos esenciales de lo que es la minería del futuro, una minería más sustentable, una minería más segura, y por lo tanto somos bien early adopters de esos elementos y del desarrollo de esos elementos, y finalmente cuando el mercado logra verbalizarlo, nosotros ya llevamos 2, 3 años desarrollando el producto, madurándolo, entendiéndolo, y por lo tanto somos capaces de ponerlo tempranamente en el mercado. Así que te diría que están esos dos elementos confluyendo. Un mercado que tiene, pese a lo que es conservador, que es en algunos aspectos, un, un, un germen de querer mejorar permanentemente. No les gusta ser los primeros, no les gusta tomar ese riesgo, pero les gusta mejorar, les gusta llevar las plantas al máxima capacidad y mover cuellos de botella permanentemente. Y por otro lado, nosotros nuestra mirada más de largo plazo y tratar de ir leyendo esas tendencias y en el fondo ir preparándonos para lo que va a ser el futuro. Yo diría que esos son los dos elementos principales. De acuerdo. Iván, las notas en general del ranking, en todos los segmentos, han ido tendiendo a equipararse, por lo menos en las dimensiones de competitividad que medimos actualmente. Es decir, que las notas de calidad, de aftermarket o el promedio general en el fondo de todos los que son evaluados tienden como a igualarse. Tú lo mencionaste, este segmento es bien competitivo. Ustedes han tenido un crecimiento importante en el tiempo, pero ¿cómo pretenden un poco mantener estas diferencias? Porque así como ustedes subieron, tienen competidores poderosos, competitivos también, hay que mantener la posición. ¿Cuáles son las cosas que usted, o dónde, en qué van a sustentar un poco esas diferencias? Bueno, es un desafío grande, eso es lo primero que te diría, Cristian, reinventarse en el éxito y en el reconocimiento de los clientes. Pero yo te diría que está basado nuevamente en nuestra mirada valórica, mientras, en nuestra opinión, mientras sigamos teniendo las personas como el eje central de nuestra acción empresarial, tenemos buenas oportunidades. Creemos que ese es un elemento central en lo que hacemos y eso vale para nuestros colaboradores como también para nuestros clientes, nuestros stakeholders en el más amplio espíritu de la palabra. Yo te diría que esa búsqueda de satisfacer esas necesidades humanas es lo que mueve a esta compañía y lo que yo creo que la ha hecho exitosa en el tiempo. Y confiamos que en la medida que sigamos leyendo bien esas necesidades, tenemos una oportunidad de mantener nuestra ventaja competitiva.
Yo te diría que esta naturaleza de ser inquietos intelectualmente y estar permanentemente buscando nuevas opciones, una nueva vuelta de tuerca, una nueva integración, también es un elemento esencial en lo que vemos nuestra ventaja competitiva hacia el futuro. Y sin lugar a dudas nuestra capacidad de seguir emprendiendo, de seguir reinventando nuestros negocios, de seguir integrando. La minería necesita naturalmente de mayor eficiencia en el futuro. Las leyes son decrecientes, los costos son crecientes y lo que vamos a seguir necesitando son elementos transformacionales del negocio minero. Y nosotros estamos convencidos que nosotros podemos aportar en ese camino. Y nuestro entendimiento es que en la medida que nosotros sigamos aportando en esa mayor competitividad de la industria, nosotros vamos a tener un espacio destacado en la industria. Queremos ser actores de ese cambio y muchas de las iniciativas que emprendemos no necesariamente tienen un fin económico de corto plazo en sí mismo. Nuestra evaluación es un poco diferente en ese sentido. Nuestra evaluación es del impacto para los clientes. Si a nuestros clientes les va bien, a nosotros nos va bien. Y por lo tanto nuestro mayor esfuerzo es que a ellos les vaya bien y que las iniciativas que nosotros promovemos efectivamente generen cambios positivos en el desempeño del negocio de nuestros clientes. Yo te diría que esa es un poco la articulación que nosotros buscamos. De acuerdo. Ahora, eso obviamente es visto desde ustedes, digamos, ¿ya? Pero invitándote a hacer un análisis un poco también de los competidores, en el segmento que elija o a nivel general, si lo quiere ver. Me imagino que ahí también ustedes podrían reconocer cosas buenas y cosas malas que han hecho o que podrían hacer, ¿ya? En general, ¿Mm? En general, Sí, ¿qué podría analizar ahí? Por ejemplo, ¿qué podrías decir tú que han hecho mal y qué podrías decir tú que han hecho bien o podrían hacer mejor? a ver, nosotros en el pasado logramos anticipar eh, crecimientos de la demanda del mercado minero a nivel global y estuvimos con plantas preparadas y con capacidad ociosa para cuando nuevos proyectos empezaron a correr. Y por lo tanto, no tuvimos ese doloroso esfuerzo de tener la demanda aquí y nosotros estar un poco estresados con nuestras capacidades productivas. Yo te diría que poder leer bien qué es lo que va a pasar en el mercado minero hacia adelante y por lo tanto cómo mantener una saludable anticipación es uno de los temas que yo siento como riesgosos o como parte de los espacios donde eh, todos los actores del mercado tienen fichas por jugar. Y va a ser importante ver quién lea mejor eso. Hace un par de semanas nadie hubiese anticipado la parada, por ejemplo, de cobre de Panamá y las dificultades que declaró ahora Anglo American en sus operaciones en Sudamérica para producción de cobre. Y la producción de cobre para el próximo año cae 600.000 toneladas. Y pasamos de un escenario donde había super oferta de cobre a un escenario donde probablemente hay una estrechez en la demanda y por lo tanto los precios puedan reaccionar en eso y eventualmente algunas decisiones inversionales de algunos clientes también se anticipen. Pero estamos con dos guerras en el mundo. Y esta es una industria Claro, sin lugar a dudas global que en el fondo lee todos esos mensajes y la manera en la cómo los va a terminar procesando es, yo te diría, el mayor acertijo. ¿Cuál va a ser la reacción de estos operadores mineros globales en torno a estas turbulencias y a cómo se van a seguir alojando los recursos y cómo los gobiernos también se van a hacer cargo de este desafío? En particular en Chile, con una industria fuertemente basada en cobre, el desafío de competitividad del distrito es súper relevante. mm, La pérdida de competitividad que hemos tenido y los crecimientos de distritos históricamente menos atractivos ha ido ganando posición. Entonces, yo te diría que esa lectura más global es un desafío súper importante en términos estratégicos y creemos que ahí hay un espacio competitivo que nosotros tenemos un gran desafío de leer adecuadamente. de acuerdo. Iván, ya para ir cerrando un poco la entrevista, eh, vimos, nosotros hemos estado evaluando nuevas dimensiones en base a la misma, eh,
baja diferenciación que están dando las variables tradicionales de competitividad, estamos evaluando otras variables de competitividad que por el momento no están siendo las que discriminan entre elegir un proveedor u otro, pero sin embargo ayudan. Ayudan en periodos específicamente donde todos los competidores son vistos como iguales, ¿ya? Y dentro de estas dimensiones está la innovación, la sustentabilidad, la facilidad para hacer negocios. Eh, y ahí en particularmente, por ejemplo, ustedes fueron bien evaluados en facilidad para hacer negocio, ¿ya? Y en relación precio-calidad. Pero no así, no se ve esa claridad en liderazgo, ¿ya? ¿Cómo podéis interpretar tú esta como aparente como contradicción en el fondo? Donde te ven de buena relación precio-calidad, súper bueno para hacer negocio, rápido, pero no líder, necesariamente. O no tan claramente líder. ¿Qué crees tú que pasa ahí? Bueno, en ese caso, ponte tú, otro actor, en particular Mezzo, por ejemplo, sí lo observan como líder, no facilidad para hacer negocios, por ejemplo. Sí, es muy buena pregunta. Y yo te diría lo siguiente, nosotros todavía estamos recorriendo un camino de integración, en particular en algunos segmentos. El no ser OEM y el no estar en todas las categorías asociado a un proceso, por ejemplo, en molienda o en chancado, como sí lo tienen los OEMs, nosotros lo entendemos como un gap y como una desventaja y como perfectamente una percepción de los clientes de menor liderazgo, porque ellos piensan en general, entendemos nosotros, en el proceso. Entonces, proceso de chancado, y probablemente están pensando en arneado al mismo tiempo y están pensando en todo el flujo, en todos los elementos que lo componen. Y nosotros hemos venido trabajando en esa línea, primero con la idea del one-stop shop y de que los clientes tengan un lugar donde en el fondo puedan encontrar un poco todo lo que quieren, pero después viene el desafío, en el fondo, cómo uno lo empieza a ensamblar esto. Yo te diría que en alguna categoría, en particular en chancado, nosotros ya estamos en eso y tenemos un buen nivel de integración entre nuestros revestimientos, los productos tradicionales de desgaste, repuestos como elementos de CAPEX y también la reparación de algunos elementos. Y creo que en eso hemos igualado una parte importante de la oferta original de los OEMs. Pero nos falta tiempo. Yo creo que parte de los reconocimientos que estamos recibiendo en esa categoría son eso. Bien, los vemos ya poco parados como iguales, eh, pero sin duda es una desventaja no tener las máquinas. Ahora, también por el contrario, es una tremenda ventaja ser multimarca, que es un elemento complementario y que, por ejemplo, no está evaluado actualmente, pero somos muchos menos los que somos multimarca. Y eso sí es una perspectiva que cuando algunos clientes, teniendo múltiples marcas de equipos en sus plantas, yo estoy seguro que lo valoran. Es un lío tener que empezar a meter a la marca A, B y C porque tienes esa marca en tu planta cuando hay un solo socio que te puede ayudar a resolverlo todo y entender todo y tener repuestos y soluciones para todo. Creemos que ahí hay una categoría, una perspectiva que en el fondo nosotros todavía tenemos espacio para explotar. Sin embargo, evidentemente todavía nos queda camino por recorrer en la integralidad. Y eso es parte de nuestro desafío en los próximos Como años. integralidad de planta, en el fondo, viendo como el proceso completo de pe a pa, digamos. Exactamente, exactamente. Más que específicamente de Nosotros chancado, molienda. tenemos como segmentos, porque por ejemplo en todo lo que es carguío, nuestros elementos de desgaste para puntas de pala, eléctrica e hidráulica, son sin lugar a dudas de los líderes del mercado, pero participamos en eso. Después nos saltamos y entramos a molinos, pero básicamente en revestimiento. Y después De nos acuerdo. saltamos a chancado, pero básicamente ahí ya logramos armar un poco más. Pero hay un montón de subprocesos entre medio donde nosotros tenemos una participación mucho menor. Entonces, Bien. efectivamente, nuestro entendimiento es que cuando nuestros clientes nos comparan frente a un OEM que recorre básicamente toda la cadena productiva de los clientes, no nos vean ni nos reconozcan como líderes en esa
en esa lógica más de proceso integrado. Así que ahí hay parte de los desafíos y estamos trabajando en eso. De acuerdo, Iván. Muy, muy educativo, muy completo. Pudimos tener como un panorama general un poco de lo que ustedes han hecho como empresa y de los desafíos que tienen. No solamente ustedes, sino que los desafíos que tienen en general todos los que participan de los segmentos donde ustedes están compitiendo. Vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas con otras empresas, así que te dejamos invitado a ti y a todos los que están escuchando un poco para que se puedan incorporar a nuestras redes sociales y poder descargar allí los contenidos. Yo creo que esa es la información bastante importante, más allá de la del propio ranking, digamos. Así que te agradezco mucho, Iván, por tu tiempo y quedamos en contacto. Perfecto, gracias, Cristian.